hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración ha sido orada durante siglos, pero muchas veces la hemos orado, la hemos dicho como una oración o como una fórmula mágica. Pero Jesús quiso enseñarnos verdades bíblicas, verdades con respecto a nuestra relación con Dios a través de esta oración. Así que las próximas semanas estaremos... Estamos viendo una serie que le hemos titulado La Iglesia Verdadera, y tiene que ver con el carácter que deben de tener los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia limpia, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia verdadera. Y hemos visto durante las 3 semanas anteriores características. La primera, lo vimos, la iglesia verdadera es una iglesia que está unida. La siguiente semana vimos la iglesia sabe seguir instrucciones. La iglesia sabe obedecer instrucciones. La iglesia verdadera son hombres y mujeres que saben seguir instrucciones. La semana pasada, en el 3er capítulo, hablábamos en esta serie de la iglesia verdadera. Decíamos, la iglesia verdadera sabe que nació para servir. Y doy muchas gracias a Dios porque en el mensaje varios de ustedes se animaron para servir y hoy ya están sirviendo con nosotros. Veíamos que la iglesia verdadera sabe que nació para servir. Hoy es el 4º domingo de esta serie, la iglesia verdadera. Y el mensaje se llama: la iglesia verdadera aprecia o valora el consejo. La iglesia verdadera valora el consejo. A ver, diga después de mí: la iglesia, no más fuerte, la iglesia verdadera valora el consejo. Ese es el título del mensaje el día de hoy. Si usted está tomando apuntes, es valora el consejo. Ese es el mensaje el día de hoy. Y la verdad es que muy pocos aplicamos esto en la vida. Muy pocos discípulos permiten que otros evalúen las decisiones importantes en su vida. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted acostumbra a utilizar otra versión, quizás cambian algunas palabras, la idea es la misma. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y espero que no se enoje conmigo con el mensaje que le voy a dar el día de hoy. Amén. ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, dígame amén. Una disculpa, esta semana estuve batallando un poquito con gripe. ¿Ya está ahí Gálatas capítulo 2? Le advierto ahora sí que advertencia. Este mensaje, de repente voy a andar como un poquito filoso, espero que me perdone. Pero soy su pastor, déjeme pastorearle, ¿está bien? ¿Sí? 2, 3, ok, oh, amén, amén. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. También fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Vamos a hacer una pausa, no lo pierda ahí, pero les voy a poner un poquito en el contexto. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Aquel hombre que era fariseo de fariseos, un hombre intelectual, un hombre demasiado inteligente, que conocía toda la ley a la perfección. Era un hombre demasiado inteligente, con un montón de conocimiento, y conoció al Señor. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le salió al encuentro, y aunque él tenía un montón de conocimiento, Dios lo llevó por un proceso. Veíamos en el 2º capítulo de esta serie de la iglesia verdadera sabe obedecer, sabe seguir instrucciones. Veíamos cómo es que Dios
no le reveló las cosas directamente a Pablo, sino le enseñó a obedecer instrucciones a través de un hombre que se llamaba Ananías. Y él, siendo un hombre inteligente, un hombre con demasiada información, tuvo que aprender a seguir instrucciones de personas que aparentemente eran menores a él. Bueno, lo que está ocurriendo aquí, ya pasaron aproximadamente unos 17 años de ese episodio. Si usted lee el libro de Gálatas, está hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 1 y está hablando cómo él empezó no a predicar, empezó a dejarse discipular por otros. Y eso no era fácil para el apóstol Pablo, porque él era un maestro de la ley, era alguien que se conocía de memoria todo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la ley, pero conoce al Señor y él está aprendiendo a recibir instrucciones, y aunque él tenía mucho conocimiento, tiene que sentarse y aprender de las personas que Dios había puesto como una autoridad en su vida. Pasa primeramente 3 años con Pedro, luego pasa también un tiempo con Santiago, el hermano de Jesús. Y luego ocurre lo que acabamos de leer, dice, luego 14 años más tarde, o sea que pasaron como 17, 18 años después de ese encuentro que tuvo con Jesús. Dice, regresé a Jerusalén, esta vez no fui solo, fui con Bernabé y Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Es decir, Dios, después de 18 años, Dios empieza a darle algunas revelaciones a Pablo. 18 años siendo discípulo. Usted dice, bueno, yo ya tomé un curso de 3 meses, de 6 meses, de 5 años. Aquí el apóstol Pablo llevaba aproximadamente 17, 18 años siendo discípulo de Pedro, siendo discípulo de Santiago y pasando tiempo cerca con aquellos que caminaron con Jesús, que él reconoció como autoridades para su vida. Dice que de hecho se hizo muy amigo de Pedro. Pero más que amigo, primeramente lo conoció como un mentor, casi como un pastor, un guía para su vida. Pasaron casi 18 años. Después dice aquí, después de 14 años, el Señor me reveló que debía ir a Jerusalén. Aquí Pablo ya está empezando a predicar. De hecho, Pablo ya está empezando a predicar, está levantando iglesias. Dice que el Señor le habló y le dijo, Pablo, ve a Jerusalén, ve a predicar. Va más adelante, dice, durante mi tiempo allí, estoy en el versículo 2, Gálatas 2:2, ¿sí está ahí conmigo? Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. Es decir, que él sabe que Dios lo está llamando para predicar, él sabe que Dios lo había llamado para ser un apóstol a las naciones. Y dice que Dios le habló, tuvo una revelación, pero fue a Jerusalén y antes de hacer cualquier cosa se reunió con las personas, se reunió con los hombres que eran conocidos como dirigentes, como autoridades de la iglesia. Dice, les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Es decir, viene y le dicen, miren, este es el mensaje que yo predico a los gentiles. ¿Con qué intención hizo eso Pablo? Lo dice ahí adelante. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Wow. Pablo ya en este momento ya era un hombre reconocido. El Señor lo tocó, le habló, pero hizo algo aquí muy admirable. Se reunió con quienes eran los líderes de la iglesia, las autoridades que Dios había establecido, se reunió con ellos. Ahora, ¿para qué se reunió con ellos? Para decirles que sus errores, para decirles en lo que estaban mal, para decirles cómo eran unos religiosos que a fuerzas querían que se circuncidaran las personas. Se reunió para decirles, ustedes están mal, yo tengo la revelación, denme permiso, denme una credencial que me acredite que yo soy igual a ustedes. No se reunió con esa intención, se reunió y les dijo, este es el mensaje que predico, esto es lo que yo predico, evalúenlo ustedes si está correcto, si no está correcto.
Díganme, háganme saber si estoy bien o si tengo que cambiar. Puso su predicación y dice, quería asegurarme, me reuní con ellos porque quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. No vine para decirles, miren, ustedes están mal, todo lo que vienen haciendo. Yo vengo aquí con la nueva forma, la revelación, y denme una credencial y tómenme en cuenta ahora como uno de ustedes. No, dice, vino con humildad. Aunque para ese momento Pablo ya era un hombre reconocido, pero viene y dice, miren, este es el mensaje que predico, examínenlo ustedes, evalúenlo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Debo de cambiar algo? Dice, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Se reunió con ellos para que evaluaran su mensaje. Él reconocía que esos hombres habían sido ungidos por Dios y eran la autoridad establecida por Dios en ese lugar para la iglesia. Y Pablo dice, me reuní con ellos porque quería asegurarme. Pablo sabía que habían hombres con más sabiduría que él. Pablo sabía, aunque en ese momento ya era reconocido, sabía que había autoridades que Dios había puesto sobre la iglesia y que tenían más sabiduría que él, tenían más unción que él. Y él estaba dispuesto a que otros evaluaran lo que él estaba haciendo. Él les dice, esto es lo que estoy haciendo, díganme si es correcto, si debo de cambiar. Les dice, necesito su aprobación. Eso se llama humildad. A ver, diga después de mí, humildad. Muy pocos aplicamos esto en nuestra vida. Muy pocos discípulos permitimos que otros evalúen lo que estamos haciendo. Muy pocos permitimos que otros hagan un escáner de lo que estamos haciendo, de nuestra vida. Y eso se llama humildad. Pablo entendía que necesitaba el respaldo de sus autoridades. Pablo entendía muy bien esto, que él no podía andar ahí solo, decir, bueno, Dios me habló. Dios le había hablado a Pablo, sí. Dios le había dado un mensaje, sí. Él se había sentado por años a ser discípulo de aquellos que habían caminado con Jesús. Y él ya empieza a predicar, ya se está convirtiendo en alguien renombrado en ese lugar. De hecho va con va con Bernabé y con Tito, pero se reúne con los que él conocía como hombres que estaban como autoridad de él. Él no dijo, bueno, yo traigo esta nueva unción, ustedes están mal en esto, en lo otro, sino él viene con humildad y dice, hágame un escáner de lo que he estado predicando, de lo que he estado haciendo. Quiero asegurarme que estoy haciendo lo correcto. Qué increíble. Eso se llama humildad. Porque Pablo entendía que necesitaba el respaldo de sus autoridades. Te pregunto, ¿acostumbras que otros, no cualquiera, autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida, evalúen lo que estás pensando hacer? ¿Acostumbras que otras personas evalúen lo que crees que Dios ha puesto en ti? ¿Acostumbras a venir con otros que sabes que Dios los ha ungido para guiarte, para ayudarte y decirle, quiero asegurarme que lo que estoy haciendo es correcto? Quiero asegurarme que lo que estoy haciendo es correcto, porque eso se llama humildad. Nadie que es inteligente anda por la vida cristiana sin permitir que otros evalúen su caminar, su andar. Nadie que es inteligente hace altos en lo que está haciendo y permite que quien Dios ha puesto como autoridad en su vida escanee en su vida y se asegure de que está haciendo lo correcto. Porque muchas personas caminan por la vida diciendo,
Es que Dios me dijo, Dios me habló. Y claro que Dios nos habla. Dios le había hablado a Pablo. De hecho, desde el momento que él conoce a Cristo, que tiene el encuentro con Cristo, Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le comienza a hablar, le comienza a dar una serie de instrucciones. Pero muchos andan por la vida diciendo: Dios me habló, es que Dios me dijo que haga esto, que haga lo otro. Pero muy pocos piden consejo con respecto a lo que creen que Dios les habló. No es de confiar a alguien que todo el tiempo dice: Dios me dijo, Dios me habló, pero nunca pone para que otros evalúen. Y me refiero, no cualquiera, sus autoridades evalúen lo que están pensando hacer. Platicaba hace 2 semanas cómo es que nació esta iglesia y cómo es que el Señor nos habló y nos dijo, me dijo a mí, y lo platiqué con mi esposa, y me dijo que era necesario que levantara una congregación en Tultitlán. Y eso yo lo he tenido que aprender. Y tuve que venir con la persona que considero que es más sabia, que tiene más unción que yo y que Dios la puso como autoridad de mi vida, que es mi pastor, y decirle: pastor, he sentido esto de parte de Dios, dígame usted si es correcto o estoy mal. Y me dijo: hazlo. Pero en otras ocasiones me ha dicho no. Lo platicaba hace 2 semanas cuando hablábamos del tema de saber seguir instrucciones. Muchos escucho decir: es que Dios me dijo, Dios me habló. Y claro que Dios habla, yo estoy seguro que Dios nos habla, pero muy pocos están dispuestos a ponerlo en evaluación, en un escáner, a que las personas que Dios puso sobre tu vida digan: estoy haciendo lo correcto. Normalmente cuando alguien quiere despedirse de la congregación, jamás me va a pedir mi consejo: pastor, ¿usted qué piensa? No, simplemente me dicen: Dios nos habló que deberíamos de irnos. Y me habla eso de alguien que no está dispuesto a poner en un escáner sus decisiones. Pero no solamente un pastor, padres somos autoridad para nuestros hijos. Y muchas veces nuestros hijos quieren saltar nuestra autoridad. ¿Y cómo nos sentimos como padres? Porque como padres nosotros somos los responsables de guiar a nuestros hijos, y muchas veces toman decisiones sin consultarnos. Y es donde nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos: hey, no te creas más inteligente. No te creas más inteligente que yo. Y no es porque queremos controlar sus vidas. Hablaba hace 2 semanas también: aquel que es rebelde va a ver el consejo como un control, como alguien que quiere controlar su vida. Pero aquel que tiene la humildad tiene la sencillez de decir: esto es lo que creo que Dios me habló, examínenlo. Y eso es lo que hace Pablo. Dios nos habla, claro que sí, por supuesto que Él nos habla, pero usted y yo debemos tener la humildad, como lo hizo Pablo, de ponerlo en la evaluación de otros. Hay otro ejemplo en las Escrituras. Había otro predicador increíble que empieza a ser renombrado en el libro de Hechos. A ver, después de Pablo, ¿qué otro predicador empezó a sonar mucho en el libro de Hechos? ¿Quiero escucharlos? Otro, Pedro, sí, pero otro. Que de repente tienen un problema en la iglesia de Corintios y le dicen: es que unos son de este, otros son otro, otros son de Pablo. No. Empieza con A. Apolos, sí, Apolos. O si usted estudia no lo menciona mucho, pero se menciona en Corintios, se menciona también en el libro de Hechos. Apolos empezó a ser un nombre. De hecho dice la Biblia en 18, acompáñenme, Hechos 18:24, nos narra un poquito qué clase de predicador era Apolos. Dice, Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice: mientras tanto, un judío llamado, ¿cómo? A ver, dígalo más fuerte. Apolos,
Fíjese, nos describe un poquito. Un orador elocuente que conocía bien las escrituras. O sea, casi le llegaba como al que les está hablando en esta tarde. Déjenme decir choporra yo. No, dice que era un orador excelente, elocuente, que conocía bien, ¿qué? Las escrituras. O sea, un predicadorzazo, increíble. Era judío. Era ya renombrado. De hecho, en el libro de Corintios hay una parte donde unos empiezan hasta a dividir, porque unos dicen, creo que Apolos predica más chido que Pablo. Por eso unos empiezan a decir, no, nosotros somos de Apolos, él predica más padre, está más chida su predicación. Y lo han leído ahí en 1 Corintios. Pablo los tiene que regañar y saber qué está pasando. ¿Cómo que unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Cefas? Y los confronta y le dice, a ver, ¿Apolos murió por ustedes? Y Pablo le dice, no sean gachos, yo soy su pastor, yo establecí esta congregación. Bueno, no les dice así, pero me imagino que eso sintió Pablo. Y les dice, a ver, tranquilos. Era un predicador increíble, pero tuvo una actitud que también es muy digna de admirar. Vamos a ir, regresemos. Hechos capítulo 18, versículo 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Es decir, que él ya era un predicador famoso, acaba de llegar a Éfeso y sigue predicando. Está predicando bien emocionado, con la unción del Espíritu Santo. Pero de repente había un matrimonio, quizás unos don nadie, que no eran predicadores elocuentes, pero que eran hombres, bueno, un hombre y una mujer de autoridad. Vamos a ver quiénes eran. Estoy en el 25. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Versículo 26, aquí viene lo interesante. Cuando Priscila y Aquila, ¿quiénes? Aquila era hombre, ¿ok? No era una mujer. Estaba medio raro, ¿no? Aquila, pero era un matrimonio, Priscila y Aquila. Lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga. Los llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más presión. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Apolos ya era un predicador famoso, un predicador muy importante, era conocido y les encantaba a la gente escucharlo. Y de repente estaban ahí un matrimonio, Priscila y Aquila. A lo mejor no eran muy famosos, no eran muy importantes para muchas personas, pero eran gente de autoridad en las iglesias. Escuchan a Apolos y dice, está re bueno este predicador. Y cuando termina, pero quizás platican entre ellos, dice, pero le hace falta afinar más su predicación, le hace falta corregir algo en su predicación. Entonces termina de predicar y lo mandan a llamar. Le dice, Apolos, mira, somos Priscila y Aquila. Y se sientan y lo corrigen en su predicación. Le hacen unas observaciones. Y Apolos no dice, pues ustedes quiénes son, ¿no? Ni que fueran Pedro, ni que fueran Jesús. ¿Quiénes son para decirme, para andarme corrigiendo? ¿Saben a quién le estoy hablando? Le están hablando a Apolos. No es la actitud que tomó Apolos. No tomó la actitud de decir, mira, que venga el apóstol. Si viene el apóstol Pablo, a él sí le hago caso, pero ustedes, ¿qué me van a decir ustedes? O que venga Pedro, ¿no? Pero no tomó esa actitud. Si seguimos leyendo, vemos que Apolos tomó esos consejos, esa corrección, se alineó y siguió predicando. Escuchó el consejo, permitió que otros le hicieran observaciones. Otros le dijeron, mira, esto te va a funcionar mejor si lo haces así. Apolos permitió que otros evaluaran su mensaje, su vida.
Ser sabio, en mi propia opinión, es sinónimo de orgullo y de un futuro o de un próximo fracaso, aunque no siempre viene inmediato. ¿Qué hubiera pasado si Apolos, no se menciona mucho en las escrituras, pero lo que se menciona, no solamente ahí, sino más adelante, fue un hombre reconocido, fue un excelente predicador, pero que él le hubiera dicho, no, pues ustedes quiénes son, ¿no? Priscila y Aquila, no, si no viene aquí Pablo, yo no les hago caso, no, ni sé quiénes son ustedes, no, él se cuadró a lo que le dijeron. Dijo, estos hombres, bueno, este matrimonio son reconocidos, son una autoridad, y se cuadró y dijo, está bien, lo aceptó, permitió que otros evaluaran su mensaje. Y si sigue leyendo el capítulo 19, siguió predicando, recibió el Espíritu Santo, luego se reúne otra vez con Pablo, luego con Pedro, y él empieza a aprender del bautismo en el Espíritu Santo, porque dice que él solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía nada del bautismo del Espíritu Santo, pero él aunque ya era alguien conocido, famoso, se sentó, y vemos que en el capítulo 19 se sentó primero para que Priscila y Aquila lo corrigieran. Luego más adelante, si usted lee el capítulo 19, sigue aprendiendo de Pedro, le explica ahora cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Y él no dijo, ay, ¿tú quién eres, Pedro? Ya es más chido que tú, Pablo, ¿eh? No, si se sienta y empieza a aprender ahora el bautismo. Y fue un hombre increíble. El problema es muchas veces que tomamos una actitud incorrecta. La actitud de creer que somos sabios en nuestra propia opinión. Y el que cree que es sabio en su propia opinión siempre va a ser sinónimo de orgullo y de un próximo fracaso, aunque no siempre es inmediato. Pero aquel que se cree sabio en su propia opinión, tarde o temprano va a fracasar. Lo he visto, y a veces con dolor se los digo, lo he visto en gente tan cercana a mi familia. Gente por un momento que dijo, no quiero, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Y aparentemente, wow, comienza a ir bien, y después fracaso. No es ninguna otra cosa, sino simplemente es un corazón humilde. Es aquel que está dispuesto a que escaneen su vida y decir, me sujeto, me someto a lo que mis autoridades, mis padres. Aquí no son muchos, pero hay unos cuantos jóvenes, adolescentes, allá arriba hay varios. Cris, Angelito, ¿quién más anda por ahí? César. Escuchen a sus madres, hijos. Siempre tienen la razón. Esa señorita no me cuadra del todo bien. Hay sabiduría, como dijeran, ¿verdad? Hay sabiduría en la vieja, tiene sabiduría. Pero a veces decimos, no, mi mamá que... Escucha a tu padre, escuchemos a nuestros padres. Siempre hay sabiduría en ellos. Cuando papá o mamá te dicen, como que ese amiguito algo tiene, ¿verdad, mamás? Saben ustedes, ese amiguito, esa señorita, ese chico, hija, nomás no me termina de convencer. Ay, sí es bien lindo, mami. Vieras que solo le falta ser cristiano, pero tú lo ves ahí con los cuernos, la cola y lamentablemente muchas veces no obedecen, no siguen el consejo de mamá y papá y se meten a un yugo desigual que destruye terriblemente sus vidas. En las escrituras, en el libro de Reyes, el reino se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur, reino de Israel y reino de Judá. El reino de Israel tuvo muchos reyes. La mayoría de los reyes de Israel fueron malos, hicieron lo desagradable delante de Dios. Pero hubo un hombre del cual hoy quiero que meditemos también.
Todo lo contrario a la actitud que tuvo Apolos o la actitud que tuvo Pablo. Esta historia está en Primera de Reyes. Acompáñenme en Primera de Reyes, capítulo 21. Justamente esta semana leía Primera de Reyes. Me regalé yo mismo una Biblia que estoy amando demasiado, la Biblia en orden cronológico. Y he estado comenzando en esa parte de los reyes, porque normalmente me hago bolas cuando veo la historia de Israel y de Judea y los reyes. Entonces me compré justo por eso la Biblia en orden cronológico, sobre todo para estudiar los reyes, porque a veces me hago pelotas. Y justo estaba leyendo esta historia, se les quiero compartir, la historia del rey Acab. Fue rey de Israel. El rey Acab tenía una esposa. ¿Alguien sabe cómo se llama la esposa de Acab? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Era una vieja bruja, en toda la extensión de la palabra. Si usted ha leído Primera de Reyes, sobre todo, era una bruja. Acab era el rey de Israel. Su esposa se llamaba Jezabel. Y hay un episodio en el capítulo 21 que llama mucho la atención. Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel, cuando se habla de Jezabel, Jezabel controlaba, realmente el reino era Acab. Quien controlaba el reino de Israel cuando Acab fue rey no fue Acab, fue Jezabel, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu de control, un espíritu de dominio, un espíritu que sobrepasa la autoridad, que no toma en cuenta la autoridad. El espíritu de Jezabel es aquel que se sobrepone a la autoridad y dice: yo no creo eso, las cosas se hacen así. Y es un espíritu de control. Controlaba a su marido, y su marido era un mandilón que lo movía a su esposa Jezabel como ella quería. Y hay un episodio donde hay un hombre que se llama Nabot. Diga después de mí: Nabot. Ahora, el rey Acab tenía el reino, tenía un montón de cosas, pero cerquita, casi dice la Biblia que enfrente había un jardín hermoso, era como un huerto, pero no le pertenecía al rey. Tenía un dueño, y el dueño era Nabot. Entonces Acab dice: quiero este terreno. Voy a ir y le voy a decir a Nabot que me lo venda. O le doy otro terreno. Eso está en la historia, está en Primera de Reyes capítulo 21. Si quiere acompañarme, no lo vamos a leer todo, pero quizás algunas partes sí. Dice Primera de Reyes capítulo 21: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Entonces hay un deseo en el corazón de Acab. ¿Qué era lo que deseaba el rey Acab? El viñedo. ¿De quién? De Nabot. Entonces va y le dice a Nabot: mira, está bien padre, está aquí cerquita, yo lo quiero para que sea mi jardín. Mira, te voy a dar uno mejor, te conviene. Y si no quieres uno mejor, te lo voy a pagar. ¿Qué le contestó Nabot? Versículo 3: pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Es decir, le dijo ni más, ¿verdad? O sea, en hebreo significa no. Le dijo: no te lo vendo. Versículo 4: entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Como a veces nuestros hijos chiquitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Acab? ¿Alguna vez uno de sus hijos le ha hecho algo así? Le dijiste no. Y hace exactamente eso. Dice que se enojó, se fue de mal humor, pataleó, azotó la puerta, se fue a comer y le dijo: hoy no como, hago huelga de hambre. A veces ahí se ponen nuestros hijos. Hizo su berrinche.
Se regresó, se enojó y está de mal humor. Tenía un capricho. ¿Qué tenía el rey Acab? ¿Un qué? Un capricho. Y está ahí todo enojado haciendo su berrinche. Ay, ¿por qué no me lo quiso dar? Y yo quería. Y está ahí y de repente lo está viendo a lo lejos Jezabela. Y le dice: ¿qué tiene mi niño chiquito? ¿Qué tiene mi rey? ¿Quién es mi rey? Y como el Acab: yo soy tu rey, mi amor. ¿Quién es mi rey? ¿Qué tiene mi rey? Y Acab: es que estoy enojado. Nabot, ¿ves ese terreno que te había dicho? Se lo quería comprar y no me lo quiso vender. Y Jezabel lo volteaba y le dice: ¿qué estás diciendo? A ver, ¿quién es mi rey? Yo. ¿Quién es mi rey? A ver, ¿tú qué le tienes que andar pidiendo permiso a Nabot? Es que me dijo que no. A ver, y dice la Biblia que le quita el anillo, empieza a escribir unas cartas. Jezabel. No la estoy choreando, es lo que dice el capítulo. Empieza a escribir unas cartas. Dice: a ver, dame tu anillo, ven acá. ¿Qué es lo que quieres? A ver, ¿tú de quién es? A ver, escribe unas cartas, empieza a hacer unas cartas y empieza a decir. En las cartas decía, ordenaba, los mandaba a todos que tuvieran un tiempo de ayuno. Después a hombres perversos rodearan a Nabot y después lo acusaran falsamente para que terminaran matándolo. Dice: a ver, yo te voy a dar lo que mi rey quiere. Ay, mi precioso rey quiere. Lo empieza a mimar su capricho. Le dice: a ver, dame tu anillo. Y sella esas cartas. Y en lo que ocurrió, dice ahí, estoy en el Primera de Reyes capítulo 21. Dice versículo 8: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él, que lo acusen de maldecir a Dios, al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Esa es Jezabel, aquella que toma un lugar que nadie le ha dado, empieza a mover a la gente, le quita la autoridad y dice: ¿quién es mi rey? A ti nadie te va a decir que no, mi rey. Yo me encargo de que se haga lo que tú dices. Toma esas cartas, las sella. Versículo 13 dice: luego llegaron los 2 sinvergüenzas, se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Era mentira. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron decirle a Jezabel: Nabot fue apedrado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: a ver, mi rey, mi chiquito, ¿recuerda ese viñedo que Nabot no quería venderle? Bueno, pues ahora es tuyo. Con una voz así bien diabólica, ¿no? Ahora es tuyo. Ya me perdí. ¿En qué versículo me quedé? 15, perdón. 16. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Jezabel comienza a moverse por el capricho de Acab. Y Acab se queda ahí nada más viendo. Sabía Acab que lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer Jezabel era malo, era mal, era incorrecto. Él sabía, pero se quedó sin hacer nada, se cayó. Él era el que tenía la autoridad o la actitud correcta que debió haber tenido una esposa. Por eso dice la Biblia: la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con las manos la destruye. La mujer correcta que le había dicho: a ver acá, no puedes tomar todo lo que quieres. Si te dijo que no, ve y búscate otro.
Pero no le dijo, oh, mi rey, nadie le va a decir que no a mi rey. Dijo, además yo me encargo. Y hace toda una conspiración satánica. Empieza a mover gente. Nadie le nombró, nadie la nombró como autoridad, pero dijo, aquí yo me planto. Se sobrepone a la autoridad y mandan y terminan matando. No solamente terminan matando a Nabot, sino que viene Acab y toma posesión del terreno que quería. Acab se queda en el palacio tolerando lo que su mujer hacía, porque Nabot había dicho, no, rey Acab, no me vendo. ¿Cómo voy a vender la herencia de lo que Dios me ha dado? No me voy a vender. Pero el espíritu de Acab es el espíritu que tolera lo que no es correcto. Y aquí como padres, amamos a nuestros hijos, pero no toleremos lo que no es correcto, que sabemos que no es correcto para ellos. Porque ese es el espíritu de Acab, aquel que sabe que lo que está haciendo no es correcto, es malo, pero se queda callado. El espíritu de Jezabel es aquel espíritu demoníaco que toma control y hace por capricho las cosas. No importa a quién lastime, no importa a quién dañe, no importa a quién va a herir. Muy diferente a la actitud de Pablo, muy diferente a la actitud de Apolos, de decir, esto lo que estoy haciendo, escudriñen, examínenme si estoy correcto. Si Jezabel hubiera tomado la actitud de Pablo o la actitud de Apolos, hubiera dicho, a ver acá, lo que estás haciendo está mal, es incorrecto, ve, tienes límites, aunque eres el rey no puedes tomar todo lo que te quieres, lo que quieras, te tienes que cuadrar aquí, ve y cómprate otro terreno. Pero no hizo eso. El espíritu de Jezabel toma las cosas por capricho, como quiere. El espíritu de Acab tolera lo que no es correcto. Y como padres debemos de ser muy cuidadosos en eso. Como pastor debo de ser muy cuidadoso en eso. Jezabel, Acab es el reflejo de quien en su caminar en la vida no le gusta que lo contradigan. Lo voy a volver a repetir. Acab representa el espíritu de aquel que en su caminar en la vida no le gusta que le digan no. Eso que está haciendo no es correcto. ¿Cómo de que no? Acab nos enseña eso. Aquel que no le gusta que le contradigan, que lo corrijan con tal de lograr sus caprichos. Porque eso es un capricho. Un capricho es algo que tú tienes un límite, que no lo puedes hacer, que te dijeron que no. Dice, ¿cómo de que no? Yo lo voy a hacer. Y Acab es el reflejo de quienes no permitimos que nos contradigan, que nos corrijan. Acab es el reflejo de aquellos que le gusta que lo mimen. ¿Quién es mi rey? Tú estás en lo correcto, él está mal. ¿Cómo que te dijo eso la maestra? Claro, a no ser, como dije hace 2 semanas, que vaya en contra de los principios de Dios. ¿Cómo que te dijo eso la maestra? A ver, no, ¿quién es mi rey? Y consentimos, mimamos, aunque sabemos que están mal. Y usted y yo lo podemos alimentar eso a nuestros hijos también. ¿Cómo? Mimando a los demás, dándoles lo que no se merecen, apapachándolos aun cuando sabemos que está mal. ¿Sí me va siguiendo? Ella está enojando conmigo. ¿No? Acab era un caprichoso. Escuché de un pastor decir, Acab era un rabí. ¿Cómo que un rabí? Pues tú quieres era un rabietas. ¿Cuántos conocen a un rabí? Acab era un rabietas. ¿Sí se entiende esa palabra? Rabietas del griego, caprichoso, enojón, necio, testarudo, presente. No. Y el espíritu de Acab es alimentado por el espíritu de Jezabel. Tú tienes razón, mi rey, era lo que le decía a Jezabel. Los demás son una bola de desgraciados. Mi nene tiene razón. ¿Quién le hizo sentir mal a mi nene? Y aunque pudiera ser muy satírico,
Esa fue la actitud de Jezabel con Acab. Acab quería un terreno, no lo podía tomar. Pero Acab también era necio, porque el necio no sabe escuchar, el necio no pide jamás consejo. El necio también podría, Acab aquí no solamente es necio, sino es un cobarde. ¿Por qué? Porque se necesita valentía para que otros escudriñen, para aceptar que otros nos corrijan. Se necesita valentía para aceptar, escuchar el consejo de mis padres que Dios ha puesto como autoridad sobre mi vida. Se necesita valentía para aceptar la corrección de mis líderes, de mis pastores, de gente que Dios ha puesto como autoridad, que yo sé que Dios los ha puesto como autoridad, porque sé que mis padres tienen más sabiduría que yo. Sé que hay gente que Dios me puso en mi camino que tiene más sabiduría que yo, pero el necio, el cobarde no sabe escuchar ni pedir consejo, y se necesita valentía para escuchar y someterse al consejo de la autoridad, y no solamente someterse, sino obedecer. Ahora, en estos días, el espíritu que abunda en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todo lugar, un espíritu que no proviene de Dios, es un espíritu que dice: tú no necesitas de nadie, tú puedes solo, tú eres sabio, eres autosuficiente, no necesitas de consejo ni instrucciones de nadie. Tú no necesitas de nadie. Eso lo escucho miles de veces a través de aparentes mensajes de superación. Pero el espíritu que se mueve actualmente es: no necesitas de nadie. Tú tienes el poder. No, tú tienes el fuá. ¿Se acuerdan del fuá? Que no busca consejo, lo que está demostrando es que es soberbio y es orgulloso. Si me vas siguiendo. Números capítulo 12. Aquí hay otro ejemplo. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cosita. Qué cosita, ¿no? No dice cosita. ¿Qué dice? Cosita. Para que le digas de cariño a tu esposa, Paco: oh, mi cosita. Bueno, no, porque cosita era una negrita. Dice, versículo 2, dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? O sea, Miriam y Aarón eran hermanos de Moisés. Estaban enojados porque Moisés había tomado una decisión. ¿Qué decisión había tomado Moisés? Casarse con una mujer cusita, con una mujer de color de piel negra. Y dijo: ¿quién se cree Moisés? ¿Por qué está haciendo esto? Dice que empezaron a criticar a Moisés y dijeron: pues ¿quién se cree Moisés? ¿A poco sí? ¿Qué no Dios también nos usa a nosotros? ¿Qué no Dios también ha hablado por nosotros? Estoy en el versículo 2 al final. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona. Así que, fíjense el versículo 4. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a María. Les dijo: a ver, vengan aquí a la oficina, los tres. Sí, fue algo así, ¿no? Sí, o nada más me estoy yo como... Dice: vayan los tres a la oficina, bueno, al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón, Miriam. Debió haber sido una voz más estruendosa, pero...
llamó él: den un paso para enfrente. El Señor les habló: escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos. ¡Pum! Y se fue. ¿Qué escena tan terrible, qué momento tan terrible para Aarón y Miriam, ¿no? Porque Moisés había cometido errores. De hecho, el que él se casara con una mujer cusita no estaba de todo bien, pero ese era un asunto de Moisés. Pero el problema aquí fue Aarón y Miriam empiezan a decir: estamos enojados lo que está haciendo. ¿Por qué está haciendo eso Moisés? Y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a decir: ¿a poco sí es si él es el ungido de Dios que le habla y que si no nos habla también a nosotros? Dios los oye, le dice: vénganse los tres. Le dice: a ver, den un paso al frente, Aarón, Miriam, vente aquí al frente. Y les da una zarandiza, porque dice que los escuchó. Dice, y defiende a Moisés. Ahora, ¿por qué no los amaba a ellos y por qué él era más? No, simplemente porque había un orden que Dios había establecido. Y Dios no había puesto a Aarón como su autoridad. Dios no había puesto a Miriam como su autoridad. Dios sí había elegido a Moisés con sus fallas de carácter, con sus errores, pero lo había puesto como autoridad. Y Dios le daba esa sabiduría a Moisés para guiar. Dice que se enojó tanto y se fue. Miriam y Aarón haciendo todo lo contrario que hizo el apóstol Pablo. Un espíritu como el de Miriam, como el de Aarón, jamás van a permitir que les escudriñen su vida, porque se va a encontrar que hay orgullo en su corazón. Muy diferente a la actitud de Pablo, decir: vengo aquí, quiero asegurarme que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Me ayuda, Isma? Pero Dios está buscando corazones humildes. Por eso la serie se llama La Iglesia Verdadera, porque Dios está buscando corazones humildes. Regresemos a Primera de Reyes, capítulo 21. Estos son de esos mensajes como que nos incomodan a veces un poco. A mí también. Por eso al inicio les dije: déjeme pastorearle. Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 17 dice: ¿ya está ahí? Vamos a regresar a la historia de Acab. Viene Acab, su esposa mandó a matar por capricho a Nabot, toma ya el terreno. Pero vamos al versículo, capítulo 21, versículo 17. Pero el Señor dijo a Elías, ¿sí está ahí? Pero el Señor dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. O sea, Dios estaba al pendiente y conocía todo lo que estaba pasando. La actitud que había tenido Acab, la actitud que había tenido y todos los hechos que había cometido Jezabel. Y le habla a Elías y le dice: ve a buscar a Acab. Se está adueñando de algo que no le pertenece. Versículo 19: dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También quieres robarle? Por lo que has hecho,
los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Está más grueso esto, ¿no? No inventes. Y el Acab, que era un caprichoso, Dios estaba observando todo. Y él le habla a Elías y le dice eso: ¿qué haces aquí, Acab? ¿No te bastó solamente con matar a un inocente? Ahora estás adueñándote de lo que no te corresponde. Y es increíble el versículo 20, porque aquí encuentro una enseñanza muy valiosa. Versículo 20, ¿sí está ahí conmigo? Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Y fíjense aquí la enseñanza que hay. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, siempre vamos a ver la voz de la autoridad como un enemigo. Eso no está así como pum, para explotarme la cabeza. Cuando hay un corazón rebelde, siempre vamos a escuchar la voz de la autoridad, sea mamá, sea papá, sea una autoridad en la iglesia, sea tu pastor, como un enemigo. Sí, o estoy yo como ya viajándome. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Repito, cuando hay rebeldía en mi corazón, siempre voy a ver la voz de la autoridad como un enemigo. Quien oye la voz de su pastor y obedece, es una persona que ha entendido el valor de la autoridad espiritual. Quien oye la voz de su pastor, por eso dice, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me mandan a volar. Y me dicen: yo no me gusta ir ahí contigo. Y me siguen. Quien oye la voz de su pastor y la obedece, es una persona que ha entendido el valor de la autoridad espiritual. Versículo 21 dice, desde el 20: así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido. Esto es increíble, te has vendido. Te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor te dice: traeré calamidad sobre ti, te consumiré, destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basa, hijo de Ahis. Y empieza a decir: no manches. Versículo 27 dice: sin embargo, cuando Acab escuchó el mensaje, o sea, le temblaron las patitas. Cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba en luto. Es decir, que tuvo un destello de arrepentimiento, tuvo como un momento de lucidez y dijo: estoy regándola, estoy metiendo la pata. Dice que se rasgó la ropa, se vistió de luto, hasta se dormía así. Tuvo un destello de arrepentimiento. Dice entonces Elías recibió otro mensaje del Señor y Dios le dice en pocas palabras: bueno, como vi, Elías, ve y dile acá, como vi que se humilló, que se arrepintió, dile que lo voy a perdonar a él, pero sus generaciones van a pagar el castigo. Es lo que dice ahí en el versículo que sigue. Se los leo.
Versículo 29. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que le prometí mientras él vive, pero traeré la descendencia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Es decir, lo voy a perdonar a él por la actitud que tuvo, pero sus generaciones no se van a salvar. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo 22, parece ser que Acab volvió a hacer lo mismo. Por eso le dije, tuvo un destello como de arrepentimiento, pero Acab volvió a tener el mismo corazón de antes. Está la historia en todo el capítulo 22. Les digo que me encanta porque esta semana estaba leyendo mi Biblia ahí, toda la historia de los reyes. Amo esa Biblia en orden cronológico, me ayudó a entender mucho más esta historia. El capítulo que sigue, Acab sigue siendo el rey. Dice, la libre. Bueno. Se junta con Josafat, rey de Judá. Y están ahí. Versículo 22-21. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel le dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta que la ciudad de Ramot nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey Aram. Entonces se dirigió Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot? Es decir, Josafat va a buscar al rey Acab. Josafat, rey de Judá, Acab, rey de Israel, y lo va a buscar y le dice: oye, vamos a unirnos, ¿no? Vamos a unirnos, vamos a pelear, vamos a tomar la tierra. Está un poco raro el nombre de Ramot. Vamos a recuperar Ramot de Galad. Y dice: ¿qué onda? ¿Vamos juntos? ¿Me ayudas? Y Acab le contesta: pues cámara, ¿no? Sí. Vamos a aventarle piedras. ¿O cómo era? Vamos a apedrear su casa, ¿no? Y le dice: vamos, a ver, yo te ayudo. Josafat, sí, voy a parafrasear un poquito la historia, pero Josafat le dice: oye, pero hay que asegurarnos que Dios está con nosotros. Se lo estoy parafraseando, pero en casita lea con calma el 22. Y Josafat le dice algo así como: ¿no tendrás por ahí algún hombre de Dios, alguna autoridad, algún profeta que nos diga? Y Acab le dice: sí, claro, tengo 400. Y van estos profetas, pero eran profetas chafas. Y van y le dicen: mi rey Acab, toma todo lo que tocare tu mano, donde el Señor te lo va a dar. Dios está contigo. Nadie te va a quitar lo que Dios te ha dado. Él está contigo, y aunque nadie te podrá hacer frente. Y Acab se dice: sí, eso, dale, síguele, díganme. Y le están profetizando que le va a ir bien, que todo le va a salir bien, y Josafat le dice: oye, no sé, no me dieron confianza a estos profetas. Algo bien ellos, que ¿no tendrás otro más ungido? Y Acab le dice: sí, tengo uno, pero no me gusta llamarle. De hecho, nunca le llamo, porque siempre me dice lo que no quiero escuchar. ¿Quién cree que era? Elías. Le dice: siempre me dice lo que no quiero oír. No crea que le estoy choreando. Vamos, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. El rey de Israel contestó a Josafat, o sea, Acab: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. ¿Sí está conmigo? No quiero que piense que le estoy dando choros. Pero lo detesto. Acuérdate, el corazón rebelde siempre va a ver la voz de su autoridad, de su padre, de su pastor, como un enemigo. Dice: lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. No era Elías, perdón. ¿Cómo era? ¿Quién era? Micaías. Era un hombre parecido a Elías. Se llamaba Micaías.
Y dice, pero yo lo detesto porque se parece a otro, el otro Elías, que siempre me profetiza puras desgracias. Me dice que estoy mal, que debo cambiar esto que estoy haciendo no es correcto. Lo detesto. Pues, ay, Acabcito, pues no manches, estás haciendo todo mal. Versículo 10. Bueno, dice, pero fíjate cómo le contesta a Josafat. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Se le dice, no manches, así no habla un rey, y menos de un hombre de Dios. Y Josafat le dice, yo quiero escuchar, escuchemos lo que tengan que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rapidito, tráeme a Micaías, hijo de Imla. Versículo 10. El rey de Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus ropas reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar. Estaban todos los profetas de Acab, profetizaban ahí. ¿Cuáles? Los 400, los que le decían, sí, tú puedes, Acab, Dios está contigo. Esos son unos desgraciados, tú Dios. Y los que a Josafat le dijo, estos no me gustan mucho. Y mientras estaban ahí delante de ellos, uno de los profetas llamado Sedequías, otro profeta, fíjate lo que hace este otro profeta, Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, se empezó a hacer unas payasadas. Fíjate, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo y todos, sí. O sea, llega este Sedequías y trae unos cuernos y empieza a hacer unas payasadas, empieza como que a hacer, mira, así, pum, tú los vas a matar. Y todos decían, sí, dale, contigo acá. Josafat sospechaba mucho de esos profetas. De hecho, él estaba esperando que viniera Micaías. Versículo 12. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube Ramón de Galad, saldrás vencedor, porque el Señor te dará la victoria. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Versículo 13. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Pues ya, tú únete también, ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. O sea, llegan, ya traen a Micaías, ve todo el show que está ocurriendo. 400 profetas, Dios está contigo, dale, tú puedes, sí. Sedequías ahí corriendo con los cuernos, así los vas a matar y les vas a enterrar. Y llega Micaías y el que había ido a traer a Micaías le dice, oye, mira, todos le están aplaudiendo, es mejor que te unas y también échale porras, ¿no? Dile que bien y que todo le va a salir bien, no vayas a hacerlo sentir mal. Versículo 14. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Wow, profeta de verdad. No me importa lo que digan, si ya no me quieren diezmar, dice el profeta, yo voy a decir lo que el Señor. Ay, lo dije, no, perdón. Yo siento que se está enojando conmigo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ok. Continuamos. Pero Micaías presentó ante el rey Acab y le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, ándale, sube y saldrás vencedor. Pues ya te lo dijeron todos, ¿no? ¿Qué esperas que te diga? Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Es que está diciendo y Micaías le dice, ¿sabe? Dios está contigo, dale, tú puedes. Y le dice, ya, no seas payaso, no, dime la neta. Versículo 17. Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. O
O sea, nunca me dice lo que quiero escuchar. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. A ver, ¿me trajiste? Pues ahora me escuchas. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha, a su izquierda. Entonces el Señor le dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harías?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. ¿Vas siguiendo el hilo de la historia? Es que los reyes encuentran unas enseñanzas increíbles. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. No era un espíritu que provenía de Dios, era un espíritu demoníaco que el Señor le dio permiso y le dijo: dile lo que él quiere escuchar. Así que, como ves, versículo 23, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ya ha dictado tu condena. Entonces Sedequías era el que andaba ahí con los cuernos, ¿te acuerdas? Ahí, así los dos, ¿sí se acuerda? Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una cachetada. ¿Quieren ver cómo le dio la cachetada? Sí. Al profeta Micaías se lo cacheteó. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel, Acab. ¿A quién mandó a arrestar a Micaías? Dice: llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a todos los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Y más adelante termina muerto el rey Acab. Y en el carruaje que lo llevaban, derramaba toda su sangre. Y dice que mientras unos estaban limpiando, eso está al final del capítulo 22, llegaron unos perros y empezaron a lamer la sangre del carruaje, y era sangre de Acab. Eso está gruesísimo. Podemos ser como Acab o como Pablo. Qué importante, mis queridos hermanos, es permitir que otros evalúen nuestras decisiones, nuestra vida. Se los voy a abrir mi corazón un poco. Muchas veces, por un tiempo, para algunos de ustedes soy el superpastor. Me aman, soy qué increíble. El problema es cuando a veces les digo algo que creo que es la verdad. Ya no soy su superpastor. ¿Sabes ahora qué soy? Su enemigo. Y me lo hacen saber muy bien. ¿Eso entristece mi corazón? Claro. Pero como dijo Micaías, no me vendo. Voy a decir lo que creo que tengo que decir. Voy a decir cuando creo que no están correctas las cosas. Y a veces es tan duro como pastor. Y como papás tú lo vives. A veces para tus hijos es la mamita chula, increíble, mamita querida, y de repente le dijiste algo, le dijiste la verdad. Y yo lo hice de niño. ¿Cuántas veces de niño me corrigió mi mamá y me fui enojado a hacer mi berrinche? Y ya no va, y cuando crezca me voy a ir a esta casa y tú no eres mi madre. Y tal vez algunos te dijeron: ojalá te mueras.
taxi. O como papás, como mamitas, papitos, no te vendas. Lo que dijo Micaías, no me vendo. Y muchas veces para algunos, por un tiempo, soy el pastor más increíble y nos tomamos fotos juntos y todo, pero después me convierto en su enemigo por decirles lo que yo considero que es la verdad. Como pastor, repito, eso es triste y doloroso. Pero no seré como los 400 profetas que se vendieron a Cab y le dijeron: tú estás muy bien, tú puedes, que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú. Qué importante es saber que esas personas que Dios ha puesto como voces de autoridad en tu vida, permitas que te escaneen. No los ignores, no silencies su voz. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Dijo: me lo callan, me lo mandan a encerrar, porque siempre me dice lo que no quiero escuchar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? No manches, te dije que no viniéramos hoy a la iglesia. Está bien enojado el pastor. Si usted está en esta iglesia, me considera su pastor, con temor y temblor delante de Dios se los digo, nunca le diré algo que sea por un capricho mío. Dios me libre, Dios nos libre a mi esposa y a mí. Nuestro deseo es que usted sea bendecido. Nuestro deseo. ¿Qué me va a decir, pastor? Se ve como alguien una vez. Todavía no te he perdonado. Como alguna vez alguien que llegó aquí a la iglesia dijo: ese es el pastor, ese flaquito, Es choro, sabes que te quiero mucho. Sabes que no me vendo también, porque los amo de verdad. Solamente aquel que es pastor sabe dice la Biblia: les daré pastores conforme a mi corazón. Y siempre que eso ocurre, habrá evidencia. Valoremos el consejo. Me conmovió mucho también esta semana un hombre que está aquí, que cuando yo dije: wow, qué hombre tan interesante, pidiendo consejo del pastor flaquito, que ya voy al gimnasio. Decía: pastor, necesito su consejo. Y no es que yo me crea aquí como el que se las sabe todas, pero Dios me puso a mí y a mi esposa en este lugar para pastorear su vida. Si me equivoco, si mi esposa y yo nos equivocamos, eso nos lo demandará a nosotros. Y créame que esa es una carga tan pesada de llevar. Y Dios nos libre, Dios nos guarde de pedirles algo que sea por capricho de nosotros. Y somos imperfectos, nos equivocamos, claro que sí. Pero yo también lo he aprendido y lo hago. El someter mi vida a la persona que Dios puso como mi autoridad, mi pastor. Y a veces cuando nos dicen lo que no queremos escuchar, nos bajan de rango. Ya no vas a ser mi pastor, ahora solo vas a ser mi amigo. Ya no vas a ser mi pastor, ahora vas a ser Emanuel nada más. Me habla mucho del corazón.
Y espero que no me malentienda, porque eso también aplica a los papitos y como hijos. Todos tenemos a alguien. Yo tengo mis pastores, mis autoridades. Pero algo que me conmovió también y con temor delante del Señor se los digo, es que esta semana una de esas voces que son autoridad para mi vida me hizo saber y me conmovió mucho, y me dijo: eres un hombre leal. 25 años caminando juntos, muchas diferencias a veces, pero sabes ser un hombre leal, y eso es algo de tanto valor. Por eso la iglesia verdadera sabe valorar el consejo. Cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, yo me predico como en un espejo también, y he aprendido a que mi padre escanee mi vida y decirle: ¿crees que dije lo correcto? ¿Crees que lo hice bien? Con mis autoridades. Y sé que es algo que a veces es muy difícil. Señor, quiero ser como Pablo, como está ahí en Gálatas capítulo 2. Quería asegurarme que lo que estaba haciendo era lo correcto. Quiero ser como Apolos, que cuando vino un matrimonio no tan famoso como él, Priscila y Aquila le dijeron: Apolos, eres bueno, pero tienes que corregir estas cosas. Se sometió. Señor, no quiero ser como Aarón ni María o Miriam, mucho menos quiero ser como Acab, y por supuesto menos como Jezabel. No quiero ser sabio en mi propia opinión. Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a valorar el consejo de las personas que yo sé que tú pusiste como una guía, como una autoridad para mi vida. Señor, como pastor, no siempre quizás tengo las palabras más correctas, más adecuadas. Mi esposa tampoco. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos para guiar a tu iglesia hacia el futuro, hacia el lugar donde tú los quieres llevar. Líbranos, líbranos. Líbranos de que por capricho demos algún consejo incorrecto. Pero como iglesia, Señor, yo creo que esta hermosa y amada iglesia es una iglesia que valora, atesora el consejo, no de quienes le aplauden todo el tiempo, de quienes le dicen cuando hay que corregir cosas, y lo podemos tomar con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Espero que todavía me quiera saludar, despedirse de mí. Hagamos una oración final. Y Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor ponga paz sobre ti. Que te mire con agrado. Señor, guarda tu iglesia, tu hermosa iglesia. Líbrales de todo mal, de todo peligro. Pongo en tus manos a mi suegra, nuestra hermana Margarita, que en este momento no sé si ya fue operada o está siendo operada.
acaba de terminar una cirugía de emergencia de vesícula. ¿Sabes algo, amor, de la cirugía? Ok. De hecho yo vengo del hospital, llegué aquí vengo del hospital, ingresamos a mi suegra, una operación, y parece chiste, pero no, es anécdota. Antier entró mi cuñada y hoy dejamos también a mi suegra en el hospital, la misma operación de vesícula. El Señor nos ayuda, Él es bueno. Llévenle sus oraciones a nuestra hermana Margarita, ahorita ya está en recuperación. Tengo a mi cuñada y a mi suegra ahí. Lleven sus oraciones, oremos por nuestra hermana Edith, está en recuperación. Tania, es verdad, me acaba de avisar hace rato David que Tania tuvo una lesión y le están haciendo algunos estudios. ¿Me ayuda a orar por ellos? Vamos a orar por ellos. Señor, ponemos en tus manos la vida de Tania, que en la mañana recibió un golpe y le causó preocupación, y en este momento están haciendo estudios para detectar si hay algún problema. Señor, yo creo que tú eres su sanador en este momento. Tú haces un milagro en la vida de nuestra hermana Edith. Todo cáncer es cancelado. Guarda la vida de mi cuñada, la pastora Margarita, y de mi suegra, nuestra hermana Margarita, Señor, que puedan recuperarse de esta cirugía. Guárdanos. Aunque por momentos hay tormenta, podemos confiar y estar seguros que nuestra vida siempre está en tus manos. Que nuestra vida siempre está en tus manos. Antes de irse, ¿qué le parece si levanta sus manitas? Llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo. Y con fe decimos: y aunque la higuera no florezca, y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Diga después de mí: el gozo del Señor es mi fortaleza. Él ha cambiado mi lamento en baile. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Estamos